Y yo quiero preguntar a cuántos de aquí le ha pasado alguna vez que le han dicho algo que tiene que hacer y no lo hace nunca. Las risas están delatando a la gente. Si eres hijo, seguro que tus padres te dicen algo. Si tienes pareja, mejor que no la mires, porque vas a sentir el juicio de esas cosas que te dice que no hace. Pero yo creo que todos de aquí nos podemos declarar culpables en eso y levantar la mano, ¿sí o no? ¿Cuántos se declaran culpables? ¿Sí? No, por aquí, solamente esta zona son los culpables, aquí no se... Hay una historia en la Biblia que quizá, si eres de ir a la iglesia habitualmente o de leer la Biblia, quizás la has escuchado también muchas veces, pero quizás hay algo en lo que tenemos que declararnos culpables y decir, es verdad, tengo que hacerlo yo también. Me declaro culpable, ¿sí? Así que en esta tarde quiero contarte de una historia que yo conocía, pero aún conociéndola, la volví a escuchar y cambió y transformó mi vida. Y es que el sábado pasado, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Fuimos a un evento a Sevilla y estuvo compartiendo Héctor Escobar, el pastor, sobre una de mis 3 historias favoritas que han marcado más mi vida, y aun conociéndola, estaba escuchando cómo esta historia renovó su manera de pensar, volvió a renovar mi manera de pensar, y lo más importante es que hoy puedes renovar tu manera de pensar y puede cambiar tu vida. ¿Amén? Pues sin más dilación, esta historia se encuentra en Éxodo 3, del 2 al 4. Éxodo 3, del 2 al 4. Abran sus Biblias, enciéndanlas, miren la pantalla. Voy a leerlo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y está hablando de Moisés. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? La zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Para poner en contexto, Moisés era alguien que se llevó viviendo 40 años, ¿sabéis dónde? En Egipto, en la casa de Faraón. No había una casa con más lujo, con más riqueza, con mejor comida que donde él vivía. ¿A cuánto le gustaría vivir en esa casa? Él vivía y nació como un príncipe en medio de los egipcios, aún sin embargo siendo él hebreo. Y resulta de que tras estos 40 años viviendo en esta situación, vio a su pueblo, los hebreos, y vio cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Y ahí le entró algo a Moisés, eso que te entra la sangre, ¿no? Que la sangre de la familia. Entró en un ataque de ira y mató al egipcio. Y cuando ya cayó después de la tremenda cosa que había hecho, Moisés dijo, como se entere Faraón que yo he matado a un egipcio, no quiero saber lo que va a hacer con mi vida. Así que lo mejor que hago es huir. Y Moisés se fue de ese lugar de Egipto. Vivió 40 años Moisés en un contexto de bendición, en un contexto de riqueza. Moisés lo tenía todo. Pero en un momento, por una decisión, lo perdió todo. Y él decidió huir, salir de Egipto y se fue al desierto de Madián. Y pasó de tenerlo todo a no tener nada. Porque ¿qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Y a veces sentimos que lo tenemos todo, pero de un momento a otro puede ocurrir que venga una situación a nuestra vida y que nos sintamos que lo perdemos todo. Y Moisés se encontraba lejos de su familia, Moisés se encontraba ahora lejos de su tierra, y en la parte emocional
Seguramente él también se sentiría frustrado, decepcionado, triste por lo que ocurrió, por lo que está viviendo en otro lugar. Y se sintió que poco a poco fue perdiendo también sus sueños y entró en el conformismo de, bueno, esto es lo que me queda, vivir en el desierto y lo tengo que aceptar. Y Moisés ahora era un don nadie, era una persona normal, una persona cualquier otra, una persona común, que pasó de ser como un príncipe a ser una persona normal y corriente sin importancia y que vivía en un contexto de desierto. Y es que hay áreas en nuestra vida que podemos sentirnos como Moisés, que no somos personas importantes, que quizás no valemos lo suficiente, que no somos valiosos, que no somos especiales y que somos un número más en medio de la sociedad. Sobre todo cuando te contratan, ¿no? Como sentimos a veces que eres una persona más, cualquiera y otra. Y quizás nos podemos también estar sintiendo que nuestros sueños se han frustrado y que nuestra esperanza se ha disipado. Y tan solo en este contexto, en medio del desierto, ¿sabéis lo único que hay? Zarzas. Dile al que tiene al lado, una zarza fea. Voy a pedir que pongan la primera imagen. ¿Lo veis ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Se ve, no? ¿Se ve, no? Seguro que vosotros, si llegáis a la casa de un amigo y veis este tipo de planta en su casa, vais a decir, ¡buah, qué bonito! ¡Qué bonito, me encanta! ¿Sí o no? Hay alguien ahí que me ha mirado riéndose como diciendo, ¿qué estás diciendo? Yo no pondría eso en mi casa, eso está feo. Eso no sirve para nada. Una zarza no es algo bonito. No es algo que tú digas, lo voy a poner en mi jardín. ¿No? O voy a ir a la arbolistería. La arbolistería no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Yo no compro plantas, se nota, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde tú vas a comprar? Floristería. Bueno, casi igual. ¿Cómo os ponéis, de verdad? ¿Cómo soy? Pues uno no va a la floristería a comprar este tipo de plantas, ¿no? Pero Moisés estaba trabajando como un día cualquiera en medio de su desierto. Esto era lo que veía continuamente y él estaba cuidando a sus ovejas un día cualquiera en medio de su desierto. Pero un día donde Dios habló a su vida y un día donde su vida cambió para siempre. Y yo no sé tú qué tal te ha ido este día, en medio de tus circunstancias, en medio de tu desierto. Quizás hoy ha sido un día cualquiera también. Pero quiero decirte que hoy puede ser el día en el que Dios te hable y en el que tú te vayas de aquí transformado y cambiado. ¿Amén? Y vamos a leer el versículo otra vez. Éxodo 3, del 2 al 4 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Y algo maravilloso aquí es que Dios usa una zarza para hablar ¿a quién? A Moisés. Y Moisés se sentía alguien sin importancia. Una persona normal y corriente como cualquier otra andando por el desierto. Alguien que no valía nada, alguien que era poca cosa. Y quizá tú estás siendo como esa zarza, que tú la ves y tú dices, ¡ah, qué fea! No me gusta. Y muchas veces es así como vemos nuestra vida. Y la zarza es un reflejo de nosotros mismos. Y a veces lo vemos y no nos gusta. Y la zarza no se caracteriza por ser fuerte, sino todo lo contrario. Las zarzas se caracterizan por ser plantas que son débiles, que son frágiles. Y nosotros como seres humanos no somos fuertes, somos débiles. Y hay situaciones que nos sobrepasan, ¿verdad? Y es por eso que experimentamos situaciones como miedo, como angustia, como ansiedad, como estrés,
como dudas y esas cosas que a nadie le gusta sentir. ¿O a alguien le gusta sentirlas? No. Y eso es porque somos así, somos como zarzas. Y el primer paso en esta historia es ver y reconocer nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Y el segundo paso es descubrir una nueva manera de vivir. ¿Cuántos quieren una nueva manera de vivir? Dile al que tiene al lado, yo quiero una nueva manera de vivir. Escucha, no te duermas, dile, escucha, no te duermas. Una zarza en llamas debe de consumirse. Si tú a una zarza le metes fuego, ¿qué pasa? Se consume. ¿Por qué? Porque es débil y es frágil. Y una zarza, es decir, una vida en medio de problemas, en medio de circunstancias, lo normal es que también se consuma. Y que entonces vengan la tristeza, las dudas y estas tantas cosas. Y es que en el desierto hace calor o hace frío. Y mucho calor. Hace tanto calor, que si se junta eso con una zarza seca, puede arder en llamas y por eso que salga el fuego, que salga la llama y que se consuma la zarza. Esto en medio del desierto era normal. Y también es normal, en medio de nuestras vidas, que vengan las circunstancias, que vengan los problemas, que venga ese fuego y que nos consuman. Y que las situaciones nos sobrepasen. ¿Eso es lo normal o no es lo normal? Lo que no es normal es que la zarza no se consumiera. Lo que no es normal es que una vida en medio de circunstancias, una vida en medio de problemas, esté bien. Eso no es normal. Eso no es común. Eso es extraordinario. Y por eso Moisés se detiene delante de la zarza para ver qué está pasando y por qué está ocurriendo lo que él está viendo. Y Moisés se detuvo delante de la zarza y se detuvo a meditar. Y ahora también es un buen momento para que tú y yo hagamos como Moisés y nos paremos y meditemos. Seguramente podremos pensar y decir como Moisés, ¿será posible que una zarza, es decir, que una vida, que es una persona normal y corriente, que venga el fuego, que vengan las circunstancias, que vengan los problemas y que esto no nos consuma? ¿Será posible? ¿Será posible que vengan los problemas, las circunstancias y que no nos afecten? Y que podamos vivir sin temor, sin preocupación, sino con paz. ¿Será que hay esperanza? ¿Será que no tengo por qué vivir como vive todo el mundo? ¿Será que hay una manera diferente de vivir? Y si tú también te haces esta pregunta, te estás haciendo la misma pregunta que se hizo Moisés. ¿Y sabes qué? Que Dios le respondió de una manera personal y directa. Y en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Lo llamó por su nombre, de una manera personal y directa. Y es que cuando tú te paras y te haces este tipo de preguntas, ¿será que es posible? Es que entonces que Dios te llama por tu nombre y te responde de una manera personal y directa. Y Moisés se paró y Dios le respondió de una manera directa y personal. Y la vida de Moisés fue cambiada y fue transformada y cambió el rumbo de su futuro desde este momento. Y pasó de ser Moisés una zarza común a una zarza que no se consumía. Y hoy Dios nos extiende una invitación a cada uno de nosotros y también nos llama por nuestro nombre. Dice Jeremías 1:5 que antes de que tú nacieras,
el Señor ya te conocía y conocía tu nombre. Y la enseñanza de esta historia es que no tenemos por qué vivir como vive todo el mundo, donde las circunstancias, donde los problemas nos consumen, sino que Dios nos lleva a una manera de vivir donde hay esperanza y donde las situaciones y los problemas no nos consumen. Amén. Y la única manera que tenemos de vivir con esta esperanza en nuestra vida es respondiendo a la invitación que Dios nos hace de una manera directa y personal y que nos llama por nuestro nombre. En el versículo 4 dice que Dios le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Cristo, cuando fue a la cruz, fue coronado y le pusieron una corona. Pero no le pusieron la corona que creemos que Él se merecía, como una corona gloriosa de oro, bonita, que le diera gloria y honra a nuestro Rey Jesús, el cual creemos que Él es el Rey. Sino que le pusieron una corona a modo burla, llamándolo Rey de los judíos, pero a modo burla riéndose de Él, y por eso no le pusieron una corona gloriosa, sino que le pusieron una corona que estaba hecha de espino. Y curioso es que es una especie de zarza la que se usó para hacer la corona en la que Cristo llevó cuando Él cargó en la cruz por nuestros pecados. Y esto nos enseña que Jesús cargó en la cruz por nuestras debilidades, porque somos como zarzas, somos débiles, pero Jesús murió en la cruz por nuestras debilidades, para que en Él seamos fuertes. Y todos pecamos, nadie se libra, todos hacemos cosas que no agradan a Dios, todos tenemos un mal día, todos tenemos a veces un mal carácter, o a veces, más de muchas veces, mal carácter, mal contestación. A veces decimos cosas porque estamos heridos o porque nos han provocado. Y esto desagrada el corazón de Dios. Y de una manera u otra nadie se libra y todos pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos frágiles, somos como zarzas y pecamos contra Dios. Pero Jesús cargó con nuestra debilidad y la llevó a la cruz. ¿Para qué? Para que nuestra debilidad, nuestros pecados, todas esas veces que le fallamos, para que nuestra debilidad muriera en la cruz con Jesús y para que en Él podamos ser fuertes. Y solo de esta forma podemos vivir como zarzas que aun siendo débiles, aun siendo frágiles, en Cristo somos fuertes. Para que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, cuando vengan, no nos consuman y podamos vivir sin miedo, sin ansiedad, sin estrés, sin preocupación, sin duda. Pero Cristo no solo murió por nosotros para ofrecernos esto a día de hoy, sino que también lo hizo para que un día viviéramos juntos con Él en el cielo. Dice Juan 14:6, que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y es que Jesús es el único camino para ir al cielo. Y para ello, y para vivir como zarzas, que no se consumen, lo único que tenemos que hacer es responder al versículo de Éxodo, como Dios nos llama por nuestro nombre. Voy a pedir que pongáis la segunda imagen. Y lo único que podemos hacer es hacer como hizo también Moisés. Y es reconocer que somos débiles, que somos como zarzas y que pecamos contra Dios. Es lo primero que tenemos que reconocer aquí todos. Y es admitir que somos como zarzas y que pecamos contra Dios. Y lo segundo es responder
a Jesús que Él nos llama por nuestro nombre. Y si queremos vivir como zarzas, que no se consuman en nuestro día a día en medio de las circunstancias y de los problemas, y que un día podamos ir al cielo, nuestra única respuesta válida es arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Jesús. Igual que Moisés le dijo, heme aquí, nuestra única respuesta válida es decirle a Jesús que nos arrepentimos de nuestros pecados, que reconocemos que somos zarzas y que le entregamos nuestra vida a Él. Así que si tú hoy reconoces que eres como una zarza, que eres débil, que eres frágil y que te arrepientes de tus pecados y reconoces que necesitas a Jesús en tu vida para que tus debilidades mueran con Él en la cruz y en Él podamos ser fuertes y un día podamos ir al cielo, yo te voy a pedir que si tú reconoces esto, ahí donde estás puedas ponerte de pie, porque vamos a orar y le vamos a decir a Jesús que nos arrepentimos de nuestros pecados y que le entregamos nuestra vida para poder vivir ahora en este tiempo como zarzas que no se consumen y para que un día podamos ir al cielo con Él. Así que con tus propias palabras, si quieres puedes cerrar tus ojos para no distraerte. Esto es unas palabras que tú le dices a Jesús y Jesús las escucha. Y con estas palabras que yo voy a decir las puedes repetir o decirlo como tú quieras de todo corazón, pero díselo a Jesús en esta tarde. Y dile, Señor Jesús, reconozco que soy como una zarza, alguien débil y frágil, que se deja consumir por las circunstancias. Y hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones y que mi debilidad muera contigo en la cruz hoy. Y que tú, Cristo, me ayudes a ser fuerte en ti. Gracias por tu sacrificio en la cruz y morir por mí en la cruz por mis pecados y permitirme un día entrar en el cielo contigo. Te entrego mi vida. Sé tú el rey de mi vida. Sé tú quien gobierne mi vida y ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén.